Julio, ¿tienes el audio desactivado, el micrófono, perdón? Eso, claro que sí, ya lo activé otra vez. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están todos? César, muchas gracias por la invitación, pues por permitirme compartir mis ideas y mis opiniones con los colegas del sector de turismo. También muchas gracias, Liliana, me alegra mucho que tú seas gestora de estos espacios porque pues valida una vez más la unión que tenemos por desarrollar mejores estrategias de turismo de naturaleza. Entonces, a todas las personas que se están conectando y que verán este video, pues mi mayor esperanza y asimismo mi mayor objetivo es que lo que vamos a conversar ahorita les aporte, les dé algunas indicaciones sobre cómo ir gestionando esta maraña de incertidumbre que se ha gestado en torno a nuestro sector. Entonces, pues muy feliz y bueno, arranquemos. Listo. Julio Andrés, de pronto podemos empezar explicándonos un poco sobre el proyecto que está llevando a cabo en el Caquetá. Claro que sí. Bueno, yo hace 4 años, yo era uno de los colombianos que como muchos, especialmente aquí en la región central, Bogotá, de donde soy yo era uno de esos colombianos que no conocía la Amazonía, que cuando escuchaba sobre Caquetá, Putumayo, Baupés, en mi mente estaba un territorio muy lejano. Para mí, en mi cabeza, era más cercano eh, cualquier otro territorio, incluso destinos del exterior, que mi misma Colombia, que los mismos destinos amazónicos. Recuerdo mucho cuando fue la avalancha en Mocoa, que las personas se aglutinaban en la 63 con 68, donde queda la Cruz Roja colombiana, y con toda solidaridad llevaban alimentos, frazadas, medicamentos para compartirlos con nuestros hermanos de Mocoa. Pero al mismo tiempo me sorprendía que las personas en la fila decían, y eso tan lejos, la retórica y las charlas, las conversaciones hacían entender que Mocoa era un lugar que quedaba muy lejos, más cerca era Madrid, España, o más cerca es Miami que Mocoa. Y debo aceptar que yo era de esas personas. Hasta hace 4 años que fui por primera vez a Florencia y bueno, mi trabajo me ha permitido conocer muchas partes del territorio colombiano, pero cuando llegué a Florencia, Caquetá, y ahora ese nivel de enganchamiento en qué se traduce en que decidí tomar una apuesta de vida y es enfocar toda mi energía, mi pasión y mis recursos para desarrollar un proyecto de turismo académico, científico en la ciudad de Florencia, en el Piedemonte Amazónico, porque creo, y eso me hace colegas de ustedes, creo en el turismo como una estrategia de conservación y de bienestar. Perfecto. Julio Andrés, cuéntenos un poco, bueno, yo me leí su libro, 30 cosas sobre emprendimiento que nadie me enseñó en la universidad. Muy interesante. Cuéntenos un poco Pues sobre, César, digamos, sí. digamos, César, estos fracasos que usted pone ahí, o de pronto si tiene fracasos en el tema ya, en sus emprendimientos de turismo. También esos éxitos, ¿no? Pues sí, es un libro que escribí, de hecho, en una época, aquí está, 30 cosas sobre emprendimiento que nadie me enseñó en la universidad. Es un libro que escribí hace 3 años y medio, casi 4, en un momento en el que yo personalmente tomé una mala decisión financiera y perdí una gran cantidad de mis ahorros y de mi patrimonio. En otras palabras, yo mismo me vi obligado por mis malas decisiones, pero también que son experiencia y lecciones aprendidas, a entrar en un proceso de crisis económica. Entonces, por ejemplo, cuando ahorita llegamos a este tema de la incertidumbre y de la crisis generada por el COVID, pues algo que puedo rescatar es que en algo aprendí de aquella crisis de hace 4 años, lo que me tiene, por una parte, más sereno,
por otra parte me tiene reflexionando en qué puedo hacer para superar las crisis, y por otra parte me tiene muy motivado porque estoy convencido porque lo viví, que después de cada crisis llega algo mejor. Y cuando yo tuve esa crisis, ahí llegó un aspecto importante de entender qué debería yo hacer como emprendedor para salir de la crisis y dar un paso mucho más grande, no quedarme en el mismo estado en el que yo estaba previo a la crisis. Y ahí fue donde yo entendí que el factor diferenciarse, es muy importante cuando uno quiere salir de una crisis, cuando uno necesita hacerlo. En ese entonces yo estaba en un modelo de negocio con mi empresa en donde yo ofrecía servicios profesionales de capacitación, de entrenamiento. Tuve esa crisis, no me resultaban proyectos, no me resultaban contratos, y el factor diferenciación fue clave. Adopté una posición de hacer algo que de pronto muchos consultores y colegas no habían hecho, y lo hice, y eso fue una caminata de 400 kilómetros entre San Vicente del Caguán en el Caquetá y Mocoa, Putumayo, en el mes de febrero del 2018. Y esa caminata realmente fue ese factor diferencial que me permitió a mí volver a conectar, o sea, sobre todo reafirmar mi propósito, conectarme con nuevas estrategias de mi modelo de negocio y generar una dinámica de relacionamiento con el sector público, privado y con las comunidades. Resultado de ello, salí rápido de la crisis porque empezaron a llegar mejores contratos, pude recuperar otra vez el dinero que perdí y comprar la finca en donde hoy estamos construyendo la Escuela Bosque Amazonía Emprendedora. Entonces, en resumen, viejito. Es que aquí, para mí está aquí desde el 16 de marzo. Me distrae. No perdido. En resumen, lo que quería decir es que el factor diferencial fue lo que me permitió a mí salir de la crisis y volver otra vez al mundo de las oportunidades. Entonces ayer sí, no encendí el celular porque tiene el micrófono abierto. nadie realmente ya son cosas así como de por Facebook, de siempre voy a, entonces decidí por lo menos ayer cerrar y creo que tú puedes silenciarle, o de pronto Liliana, que es administradores, pueden silenciarle el... Liliana, si podemos silenciar ese micrófono, por favor. Eso, ya. Sí, ya, Listo. está en silencio. Muchas gracias. Es un poco la enseñanza ahí que nos deja esta anécdota, es que después de las crisis vienen oportunidades, ¿no? Hay que estar como atento. Constantemente uno de empresario, lo digo porque también he sido empresario, es estar pendiente un poco del análisis DOFA, ¿no? De las oportunidades, amenazas, y también estar evaluando nuestras fortalezas y oportunidades, ¿no? César, Señor. Totalmente de acuerdo. No obstante, no podemos quedarnos en reconocer, porque ahorita el discurso que uno ve en redes sociales, en estas cadenas de apoyo, en los grupos de emprendimiento o en los grupos sectoriales de hecho yo lo escribí en una de las columnas en Dinero, en la primera semana, ya vamos por la tercera, cuarta semana de la cuarentena, y el discurso se instauró: hay que reinventarse, después de una crisis viene una oportunidad, etcétera. Para mí, en la cuarta semana de cuarentena ya empieza a ser un discurso trillado, ¿sí? Acá lo importante no es reconocer que después de una crisis hay una oportunidad o que hay que reinventarse. Para mí eso ya es trillado. O sea, lo importante es hacerlo y prueba de error y lanzarse y embarrarla y no ser cautos y arriesgar más. Ahorita está el dilema en nuestras cabezas en si invierto o no invierto, o me guardo el centavo o me amarro el cinturón. Claro, cada una de las personalidades, pues de cada uno de nosotros
pero para mí es el momento preciso para arriesgar, y arriesgar no significa despilfarrar la poquita plata o mucha plata que tengamos como ahorro. Arriesgar no significa hacer, significa mostrarse, significa cacarear, significa seguir en contacto con los clientes, significa diseñar estrategias para que ese relacionamiento continúe, y cuando vuelva a funcionar la economía y haya flujo de caja, dinero en el bolsillo de las personas, seamos su primera elección, ¿sí? Entonces, siento que después de la cuarta semana muchos siguen hablando de reinvención, de crisis y oportunidad. Yo creo que a partir de la segunda semana es el momento en el que empecemos a hacer de ese dicho un hecho. Buen consejo. Sí, señor. Quisiera compartir de pronto también, a propósito, digamos, un saludo especial aquí a los empresarios del Caquetá que se están uniendo al conversatorio. Los empresarios, la Mesa Departamental de Turismo del Caquetá ya viene haciendo su segunda reunión virtual, y es en torno a esto, ¿no? A que busquemos ya entre todos soluciones, a redimir diferencias si las hay, y prácticamente el mensaje es echar para adelante todos unidos, ¿cierto? Yo quisiera, si alguien tiene preguntas, por favor que las haga en este momento. Si quieren las escriben y yo las leo, o pueden hablar. Claro, mira, mientras las personas van preparando las preguntas, hay algo con lo que yo he trabajado de manera convincente en el sector de turismo, no solamente siendo consultor y apoyando a otros colegas a fortalecer sus capacidades, sino ahora con mi propia empresa, Amazonía Emprende, la cual es la Escuela de Negocios Verdes allá en Florencia, Caquetá. Y es hacer válido el dicho que siempre nos han contado en tantos talleres que nosotros mismos damos o a los que nosotros mismos asistimos, que la cooperación, que la unión, que unidos juntos. Mira, algo que yo logré entender de una manera fácil es la importancia de generar experiencias totalizantes para los turistas. Y cuando un turista regresa a su casa, a su hogar, el turista siempre va a tender a totalizar su experiencia y a generalizar. Si la persona se enfermó porque comió algo en un restaurante que le sentó mal, no va a decir que en tal restaurante, porque comió tal plato, se sintió mal y por ende su experiencia de turismo quedó afectada. No, lo que va a decir es allá, es decir, en el todo, me fue mal, me enfermé. Y cuando eso empieza a instaurarse en la mentalidad y en el voz a voz de los turistas, empieza a generar percepciones. Y en algo en lo que debemos trabajar de manera conjunta es en transformar las percepciones de los turistas para que en sus comentarios generalizadores y totalizantes favorezcan a nuestros destinos. Hoy en día, y ahí viene otra vez el tema de las crisis y de las oportunidades, hoy en día más que nunca, y eso lo estamos haciendo específicamente en Caquetá con mis colegas y mis aliados, hoy en día tenemos que trabajar es en posicionar destino. Esta es la oportunidad. Ahorita estaba hablando con varios colegas, estaba hablando con mi novia, estaba hablando con mi familia, todo el mundo me decía, bueno, ¿y qué sectores se van a reactivar después de la crisis? Pues uno de ellos potencialmente es el turismo. La gente está confinada, quiere contacto con la naturaleza, y es un turismo en el cual no vamos a encontrar, y como consumidores, como turistas, escenarios de masa. O sea que ese cuento también trillado de estar preparados, sí, hay que estar preparados, pero estar preparados en función del marketing y de la comunicación, y hacerlo evidente para posicionar el destino, y que cuando se ejecute la experiencia, es decir, se vendan los paquetes y se ejecute, las experiencias sean generalizadoras, porque hay una gran coordinación entre todos. Yo sigo viendo experiencias, no voy a mencionar las regiones y mucho menos a los emprendedores, sigo viendo experiencias en donde las envidias siguen aflorando. Ah, porque fue a este restaurante, entonces la persona le habla mal al turista, no, allá no coma, que allá es feo, no, en ese restaurante el colchón es malo.
están haciéndole un daño al destino, no le están haciendo un daño al restaurante, le están haciendo un daño al destino. La persona va a regresar y va a decir, allá los colchones son malos, no en el restaurante XY el colchón es malo. ¿Sí? Exacto. Julio, Exacto. yo quisiera aprovechar un poco lo que tú has venido comentando en el sentido que mencionas, tenemos claridad frente a la crisis en la que estamos actualmente de lo que tenemos que hacer, ¿sí? Pero tenemos que prestar atención en este punto, o incluso lo debimos ya haberla prestado hace unas semanas, del cómo debemos hacerlo. Y a mí sí me gustaría un poco que a partir de este nuevo emprendimiento que tú estás en ese proceso de construcción y de moldeamiento, ¿cómo has pensado ese cómo? Y sobre todo hago la pregunta porque hay muchos no, hay personas que están aquí conectadas que apenas iniciaron su proceso de emprendimiento, apenas lo estaban poniendo en marcha o incluso lo estaban pensando cuando llegó esta crisis. Entonces es un poco a partir de tu experiencia conocer ese cómo tú has venido digamos, construyendo esa experiencia de emprendimiento en este tiempo de crisis. Claro que sí. Pues, a ver, un emprendimiento funciona como las dinámicas de cualquier empresa, oferta y demanda. Antes de la crisis, yo estaba enrutado en diseñar, en desarrollar el diseño permacultural del terreno de 30 hectáreas que tenemos en Florencia y donde se va a construir la Escuela Bosque. Ya estaba comprada la guadua, ya estaba contratado el equipo de arquitectos, ya estaban contratados otros insumos que nos servían para iniciar esas construcciones. Ahí estoy hablando desde el punto de vista de la oferta, es decir, cómo me preparo para ser un agente receptivo de turistas. Se llegó la crisis, se llegó la cuarentena, no nos podemos mover, por ende la guadua no se puede transportar, el equipo de arquitectos no pueden trabajar y ahí automáticamente pues el pensamiento fue vamos a trabajar en la demanda, ¿sí? Vamos a trabajar en la demanda, es decir, no hay tiempo perdido. De hecho, considero que fue hasta beneficioso para mí que hubiese sucedido esto porque me puso freno de mano sobre decisiones que yo había tomado. Si no hubiese habido el coronavirus, de pronto yo me hubiese enrotado a pedir mi crédito, a hacer desembolsos, y una vez que tuviese listo todo, esperar a que empezaran a llegar los turistas. Grave error, ¿sí ves? Y ahí es donde viene que uno no se las sabe todas. Yo puedo decir que soy experto en emprendimiento, en negocios verdes, pura cháchara, pura mentira. A veces la pasión del emprendedor es tan alta que me pasa a mí que yo ya estaba enrutado hace 4 semanas a meter un crédito y mis ahorros en la construcción. Por fortuna pasó este frenón de mano, me estoy enfocando en la demanda y eso significa varias cosas. Hacer esto que estoy haciendo con ustedes, es decir, comunicar, cacarear, visibilizarme, mostrar mi oferta de valor futura, empezar a cautivar. Abrí un canal de YouTube que lo voy a pegar acá y vaya fortuna. No lo había abierto en 7 años como emprendedor, lo abrí y ya ha tenido buena acogida. Doy las clases sobre negocios verdes, sobre marketing verde, las doy ahí y en 2 semanas pues validé una cosa y con esto quiero concluir mi respuesta, que el objetivo no es construir la maloca, el objetivo no es construir la escuela, el objetivo es construir capacidades hacia el emprendimiento sostenible. ¿Cuáles son los medios? La escuela, pero también puede ser el canal de YouTube, ¿sí? Entonces, en resumen, sigo cumpliendo mi propósito, mi misión como emprendedor, pero cambia momentáneamente debido a la coyuntura el medio. Cuando esto vuelva a la normalidad, pues habré ganado por ambas partes. Seguiré con mi estrategia de construcción de la escuela para fortalecer la oferta, pero ya habré ganado en demanda porque habré generado una comunidad que esté relacionada con el discurso que vamos a desarrollar en la escuela. Se puede decir, Julio, que la gran visión o
la visión del proyecto es educativo, es académico Sí, también. sí, sí, en parte, porque este es otro de los grandes mensajes que yo quiero compartirles a todos ustedes y es que la oferta de valor de nuestros proyectos no debe ser única y exclusivamente enfocada a generar conciencia, única y exclusivamente enfocada a generar una experiencia, sino también tiene que responder a un miedo, a un deseo, a un temor que tenemos todas las personas y más como con contextos como este. Y ese miedo, deseo, temor es la incertidumbre financiera por perder el empleo, por perder los ahorros y demás. Entonces, cuando yo estuve pensando eso, yo decía, listo, ¿la escuela para qué va a servir? Para capacitar, listo, bien, para generar conciencia, perfecto, pero yo tengo que darle un valor agregado superior que permita minimizar los miedos y los temores de mis clientes o aumentar sus deseos. ¿Qué es eso? Que ellos puedan o desarrollar un emprendimiento o encadenarse productivamente con una empresa ancla o generar algo más. O sea, ya no se trata, con esto qué quiero decir, y esto da pie para la siguiente columna que voy a escribir, no se trata solamente de generar experiencias de turismo, sino se trata de generar valor agregado que permita añadirle atributos a la persona como turista, como profesional, como padre, como madre, como hermano, como lo que sea. Tiene que trascender la experiencia y tiene que darle un valor agregado, que la persona regrese a casa y diga, pucha, me traje de esa experiencia un modelo de negocio. Miércoles, conocí y me encadené productivamente con un aliado comercial local, conseguí un crédito, etcétera. Dependerá de las características de cada uno de los emprendimientos, pero no se trata únicamente de la experiencia. Tenemos que tener y ofrecer un valor agregado adicional. Ok. Un valor agregado, Julio, podría ser utilizar la estadística para cambiar la narrativa. Por ejemplo, digamos, si en el Caquetá en este momento tenemos 0 casos del COVID, de contagios, digamos, si la estadística se mantiene o termina siendo de las más bajas, se podría utilizar en torno a una narrativa de venga el Caquetá, aire limpio, salud. Totalmente. Tú has dado un buen ejemplo, pero aplica para cualquier aspecto de la vivencia sociocultural y paisajística de un destino. ¿Cómo hacemos y creamos nuevas narrativas que, de nuevo, son tres cosas, las voy a nombrar, contribuyan a disminuir los miedos de las personas, contribuyan a aumentar los deseos de las personas y contribuyan a reafirmar los valores de las personas? Entonces, miedos, deseos y valores son las tres cosas en las cuales nosotros debemos desarrollar una estrategia de marketing y por ende de comunicación para que la persona diga, si yo voy allá, disminuyo mi miedo por X, Y, Z, como el ejemplo que diste. Si yo voy allá y veo una experiencia, aumento, la capacidad de generar y de lograr mis deseos, cualquier deseo. Quiero ser emprendedor, quiero ser empresario, quiero conquistar a mi novia, a mi novio, lo que sea, ¿sí? Si yo voy allá, disminuyo equiparo mis valores, ¿sí? Es que allá va a ser el lugar en donde realmente se ve el reflejo de mi misión y de mi propósito de vida, conservación, por ejemplo. Es que si yo voy allá, se ve el reflejo de lo que yo vivo como pasión personal y es contribuir a la equidad de género. Yo qué sé, ¿sí? Pues cada cosa es muy particular, pero de nuevo, aumentar deseos, disminuir temores y equiparar valores es la punta de lanza para desarrollar una estrategia de marketing y de comunicación efectiva que permita ganar esos turistas que deseamos tener. Muy bien. ¿Alguna pregunta por parte de los invitados?
Sí, yo antes, perdón, que de abrir como el espacio a preguntas, me han parecido muy valiosas los aportes que ha dado Julio en términos de esas cosas que son importantes que los emprendimientos tengan en cuenta en un contexto de crisis, ¿no? Pero también César y Julio también nos mencionaba el libro donde encontramos esas 30 cosas del emprendimiento que nadie me enseñó en la universidad. Entonces, yo sé que Julio nos has ido hablando de la importancia de diferenciarnos, de hacer que las cosas sucedan, de estar en, digamos, o pensarse en un entorno de incertidumbre, de construir esas nuevas narrativas, pero me gustaría que un poco pudieras como detallar esas otras cosas que uno puede leer en tu libro y que de pronto no hemos mencionado en este espacio, y también sería muy interesante pues saber o que las personas que estamos aquí conectadas sepan en dónde pueden encontrar este documento pues tan importante que tú has elaborado. Y también de las cosas que quedan ahí un poco pendientes, me parecería interesante que nos pudieras un poco como ahondar en ese término que has denominado hace un momento de emprendimiento sostenible. Claro que sí, Liliana. Bueno, empezando por el libro, de nuevo muestro acá el libro, este es el libro físico. Lo escribí hace casi 4 años. Este fue mi diario, de nuevo, el diario. Ni siquiera pensé escribir un libro, fue un diario que escribí en el momento en el que estaba en una crisis como esta. Va a estar totalmente libre y lo voy a compartir por medios electrónicos. Tengo que hacer unos pequeños cambios de edición al mismo, pero las personas que están en la comunidad de Turismo y Paz con toda seguridad lo van a recibir, porque pues es mi mayor interés compartir esto, ¿sí? Y con ello generar más amigos en el sector, que también es uno de mis grandes intereses. Hay 30 historias, pero pueden ser 50 historias más, porque como lo digo, lo escribí hace 3 años y medio y de allá hasta esta fecha he cometido 40 errores más. Entonces el libro puede aumentar en número de errores, lecciones aprendidas y cosas que han salido bien, ¿sí? Porque no es solamente errores, sino también, bueno, cómo salí de ese error. Entonces, en el libro hablamos sobre cómo comunicar de manera asertiva. Yo les comenté a ustedes una técnica que aplico y me funciona, deseos, temores y valores. En el libro hablamos sobre cómo diferenciarse y les comenté a ustedes la experiencia que tuve con la caminata de 400 kilómetros, en donde también hasta Caracol, el programa de los informantes de Caracol, se enteró de esa caminata y nos resaltó, y eso significó para mí un antes y un después en mi modelo de negocio. También sobre cómo asociarse y cómo aliarse. Por ejemplo, hago un paréntesis, todo es cuestionable, todo es debatible, todo lo que yo digo no significa que deba ser. Debo hacer la aclaración, simplemente es mi experiencia en medio de mi subjetividad, ¿sí? Entonces, que me aplique a mí y que sea mi estratégica no significa que le aplique a todo el mundo, pero yo quiero compartirla porque de pronto algo se puede coger de ella. Y algo que en lo que yo resalto es, bueno, la capacidad para asociarse. Yo en aquel momento comprendí que para mí, nuevo, los peores socios que yo puedo encontrar, ya sea por mi personalidad, por mis principios, ya sea por mis sueños, por mis prioridades, los peores socios que puedo encontrar son los que están en mi entorno familiar y de amigos. Yo aprendí a buscar diferentes socios, ¿sí? A asociarme de manera diferente. Lo que yo veo en el emprendimiento, sin embargo, es que tendemos a asociarnos naturalmente, porque es fundamental, con una persona que nos inspire confianza y nos garantice confianza. Claro que sí, eso es fundamental y eso hay que hacerlo, pero no por el hecho de que una persona cumpla con ese criterio como un amigo, un familiar, significa que vaya a ser el mejor socio. Entonces, eso lo aprendí en la marcha y hoy en día pues tengo mi técnica para filtrar mis alianzas, para desarrollarlas y demás, pues que la explico en el libro, pero pues también las hacemos, tengo un curso de 16 horas específicamente para eso. Entonces, para concluir, Liliana, el libro lo van a tener totalmente gratuito. Denme en un par de semanas nomás, por favor. Debo hacer unos cambios en edición y espero que les aporten algo.
Julio Andrés, fueron 400 kilómetros desde San Vicente del Caguán hasta el Putumayo. Eso es como atravesar medio país a lo largo. Sí, lo vamos a atravesar varias veces más. La próxima está planificada para final de año o comienzos del 2021. La idea es seguir haciendo dinámicas de marketing territorial, seguir potenciando los buenos atributos, las buenas personas, las buenas historias que tiene un territorio como el Caquetá, para que toda Colombia cambie la percepción nefasta que tiene y que ha construido de manera justificada e injustificada predominantemente. Entonces van a ser ejercicios de marketing en los cuales no vamos a parar. Y lo bueno es que esta vez no lo voy a hacer solo. En esa caminata de hace 4 años empecé a caminar solo y llegamos 220 personas. En este momento ya hay como 500 personas que me han escrito que para la siguiente se suman. Entonces, eso es el mayor orgullo de mi trabajo, sí, y el mayor impacto, lograr que las personas crean en una causa que yo comparto. De nuevo, equiparar valores. Genial, muchas gracias por eso, Julio Andrés. Un aporte muy valioso para este departamento. ¿Podría comentarnos unas 2 o 3 anécdotas en ese recorrido San Vicente a Putumayo que le hayan impactado, positivas o negativas? Pues la primera, con relación, creo que lo mencioné que ya también en otra charla, me impactó positivamente, eh, la calidad de personas que viven en el territorio. Yo sé que suena a un lugar común, clichésudo, pura respuesta de reina, con todo respeto a las mismas, pero sí, la calidad de las personas es impresionante. Y haber escuchado a una niña de 12 años en la parte de abajo del Caquetá entrando a la bota caucana que me dijera que yo era el primer bogotano que había conocido en su vida, que había visto en su vida, una niña de unos 12 años. Eso me impresionó mucho, pero al mismo tiempo reafirmó el hecho de cuán desapegados y desconectados estamos los rolos, los paisas, los bumangueses de este territorio. Y eso hizo reafirmar mi propósito de querer vivir, trabajar y hablar bien sobre Caquetá para que las personas vivan lo que yo he vivido y ratifiquen por qué terminé quedándome en Caquetá. ¿Alguna otra anécdota que quiera compartir? No, pues muchas, manito, muchas de sentido ambiental, de sentido social. Entendí, comprendí cuáles son las causas de la deforestación. Eh, Aprendí, por ejemplo, a hacer pasta de coca, por ejemplo. Comprendí las dinámicas de por qué no estamos conservando nuestros ecosistemas, y comprendí con todo ello el papel, el poder, la importancia del turismo en naturaleza, de conectar desde lo emocional a los consumidores con el territorio, con los productos que el territorio tiene para ofertar. Y es por eso que hoy en día decidí montar la escuela Bosque Amazonía Emprende, que va a ser la plataforma para conectar a los colombianos, a las empresas con el territorio caqueteño. Entonces, pues para mí esa caminata fue abrir los ojos y fue haber encontrado nuevas oportunidades. Yo creo que, de nuevo, si yo no hubiese tenido esa crisis económica, si yo no hubiese hecho eso, esa caminata que para algunas personas parece loco, para mí no, es simplemente caminar. Yo no hice nada loco, simplemente caminé. Yo no hubiese encontrado ese factor diferencial y ahorita esta nueva oportunidad de trabajo y de emprendimiento. Perfecto. Tenemos una pregunta de Lucía Vázquez, la voy a leer. ¿Cómo hacer para que el Caquetá, comunidad, institucionalidad y el mismo sector se crea el cuento del turismo? Pues yo creo que se lo está creyendo ya. Es que ya hay iniciativas, ya hay varios colegas que están haciendo cosas poderosas, no solamente en la región del Piedemonte, sino también abajo en Solano, en Cartagena del Chairá, en San Vicente del Caguán.
Florencia, bueno, o sea, ya se está creyendo, ya, o sea, ya hay gente preparada, los emprendedores están preparados, tienen unos excelentes niveles de calidad, ya comprendieron también esta idea de trabajar en equipo, de que si el turista no me quiere comprar a mí porque es su decisión de compra y le quiere comprar al vecino, pues bien, ganamos todos, ganó el territorio. Y no como sucedía antes, que no me compró a mí, le compró al otro y se generó envidias. No, ese cambio de concepción ya lo estoy viendo en Caquetá y eso me motiva mucho y me anima. ¿Qué es lo que falta? ¿Y cómo hacemos para creernos el cuento? Pues que empiecen a llegar turistas, ¿sí? Que empiecen a convencerse los turistas de que, que Caquetá, Meta, Guaviare son, Putumayo son la joya del turismo de naturaleza. ¿Y cómo se hace esto? Pues trabajando en estrategias de comunicación, de marketing. Yo lo hago todos los días con estas charlas, escribo en Revista Dinero juiciosamente todos los jueves sobre el Caquetá, sobre marca territorial. Ya estamos armando un grupo de expertos acá en Bogotá en publicidad y marketing territorial para hacerlo. Entonces yo digo, miércoles, si uno lo puede lograr con victorias tempranas, imagínese donde todo un territorio le diga a Colombia, esto es diferente a lo que usted cree. Hay que hacerlo simplemente y no esperar a que el papá gobierno, a que la gobernación, la secretaría lo haga por uno. Significa salir, como lo he encontrado en varias ocasiones con personas de otros territorios, que dicen, no, por allá es feo, por allá no vayan, o sea, pues ahí están matando la marca territorial con esa clase de acciones. Ok. Dice Lucía Vázquez. Lucía Vázquez es funcionaria del Instituto de Cultura, Deporte y Turismo del Caquetá. Un comentario, menos mal no empezaste a construir, estamos en épocas de lluvia hasta junio. Exacto, sí, Lucía, no, tienes toda la razón. Y por eso digo que a veces el exceso de pasión lo lleva a uno a cometer errores, pero bueno, esperemos a que el siguiente verano y que ya baje la marea con el tema de la pandemia ya podamos hacerlo, pero hasta que llegue ese momento con toda seguridad, y lo aseguro y estoy convencido, por lo menos unas 200 personas ya van a querer ir al Caquetá. Dice Janet Patricia Julio. Chaparro. Ella es mi colega en Putumayo. ¿Cómo logro ese cambio? Que no exista envidia entre los prestadores de turismo, creo, dice ahí. Prestadores de servicios Y turísticos. aquí, Julio, si me permites, un poco entendiendo la pregunta de Janet, está orientada sobre todo a cómo avanzar en la construcción de esa marca territorial que tú mencionabas hace un momento, que es muy importante, y cómo también garantizar que esos procesos de trabajo en equipo se den en un territorio, sobre todo, digamos que por la connotación a nivel de gestión que está teniendo en este momento el departamento de Putumayo, donde pues hay varios retos que se han identificado en ese trabajo en equipo entre las diferentes partes que quieren desarrollar turismo. Entonces, digamos, como bajo ese escenario, ¿cuál podría ser un poco tu recomendación de cómo estos actores pueden avanzar en un proceso que sea menos conflictivo y en un proceso que esté orientado a esa marca de territorio? Claro que sí. Bueno, primero que todo, a mí me gustaría, ustedes ya saben que yo soy pedagogo, por eso mi emprendimiento es de turismo académico, ¿sí? Y esa venita no me la puedo quitar. Entonces les voy a poner una tarea y es que por favor se lean esta columna. ¿Me pueden comentar si la están viendo? Sí, se ve. Perfecto, que por favor se lean esta columna, se lo voy a compartir a Liliana y a César para que la compartan en el grupo, donde aquí doy algunas recomendaciones sobre cómo transformar la percepción que tienen los colombianos sobre el territorio, trayendo el caso de Medellín. Recuerden que Medellín tenía una percepción negativa, sicariato, narcotráfico, y hoy en día las palabras que se relacionan con Medellín son innovación, moda, progreso, estética. Entonces, ¿cómo lo logró Medellín? Yo me puse a hacer una investigación y lo sistematicé en esta columna que aplica perfectamente para Caquetá, Putumayo, Guaviare, territorios que tienen de pronto una connotación en términos de percepción negativa. Entonces, les voy a compartir esta columna, pero pues acá
me adelanto de recomendaciones, y la primera es, ya me están viendo a mí otra vez, ¿cierto? La primera es que no pueden esperar y no podemos esperar que la única vitrina de presentación y de comunicación sea Nato. Eso no puede ser así. El consumidor, para que genere un cambio en percepción, necesita que la información le sea martillada en la cabeza de manera constante, frecuente e intensa. Si esperamos a Nato, que primero que todo a Nato van es colegas, no van los turistas finales, pues no estamos haciendo nada, ¿sí? No estamos haciendo nada. Es una gran plataforma, es una gran vitrina, la necesitamos, pero no debe ser la única. Las redes sociales, claro que sí, pero hay que saber utilizar las redes sociales. No es solamente hacer un post, una historia por hacerlo, sino hay que tener una estrategia de diseminación para que cada buena historia sea vista por cientos, miles de personas, no solamente por las personas que nos siguen y ya. Tercero, el tipo de mensajes que configuramos. A mí me gusta mucho este webinar que estamos haciendo con ustedes, colegas de Territorios de Paz, porque esto nos deja entender muchas lecciones que podemos profundizar en otro webinar, si me invitan, sobre cómo utilizar los adjetivos y atributos relacionados con los temas sociales como la paz, cómo utilizar los adjetivos y los atributos y los mensajes relacionados con los temas medioambientales. Son cosas positivas, sí, pero hay que entender que el turista, para tomar una decisión de consumo, de compra, no solamente se deja determinar o influenciar por ese tipo de atributos. Caquetá, territorio de paz, excelente, pero es que yo quiero más, yo quiero aventura, yo quiero amor, yo quiero enamorarme, yo quiero comer, yo quiero comprar, yo quiero lo que sea. Entonces no podemos totalizar con adjetivos que son positivos, que representan nuestra región, creyendo que porque a nosotros nos parece bien, le va a parecer bien al turista, ¿sí? O al consumidor. Esa es otra clase particular, pero bueno, ahí dejo la punzada sobre cómo construir mensajes alrededor de los atributos de impacto ambiental y social. Pregunta Vidal Alejandro Carrillo. Mi pregunta es, dice, ¿cómo trabaja usted la promoción del destino? Pues ya lo he comentado, creo que lo he comentado a lo largo de la conversación, ¿sí? Lo hago en alianzas, no me quedo solamente comunicando por redes sociales, me muevo, ¿sí? Las inversiones en comunicación, en marketing, en el corto y mediano plazo puede que sean muy desagradecidas porque usted no logra encontrar un retorno fácilmente, no lo logra percibir, pero en el momento en el que empiece usted a impactar en la cabeza y en la percepción de los consumidores, el retorno se multiplica por 1000, ¿sí? Miren el caso, por ejemplo, de Costa Rica, el caso de Cartagena, el caso hoy de Medellín. Ha sido un trabajo intenso, silencioso, constante de generar marca territorial, de posicionar atractivos jalonadores, y hoy en día ya la inversión es baja porque ya está tan posicionado que ya se vende por sí solo. Entonces, claro, esto tiene que ver con las decisiones de nosotros como emprendedores individuales, pero sobre todo como sector y como clúster, de tener bolsas comunes de inversión de comunicación y ser constantes, diligentes, incisivos, que en algún momento, y a mí me pasó, es que a mí me pasó, yo doy fe de eso, cuando yo fui por primera vez hace 3 años y medio a Caquetá, las personas me decían, uy, pero ¿por qué va? Qué peligroso, no sé qué, ¿dónde queda? Eso queda a 88 horas de Bogotá. Yo y lo hago de manera casi que diaria, desde hace 3 años y medio las personas empezaron a decir, oiga, pero usted, ¿qué es lo que hay allá que usted comunica tanto? Y ya más o menos unas 100 personas han ido al Caquetá porque se han dejado cautivar por ese martilleo constante que he dado, y ya la percepción cambia. Recuerdo cuando llevé a mis estudiantes a Caquetá, 40 estudiantes,
quienes tenían la posibilidad de hacer su salida de campo en Santa Marta, pero decidieron ir a Caquetá, y una vez terminamos los 5 días de experiencia, al mes, 3 de ellos me dijeron, hey, profe, ¿sabe qué? Voy a volver a ir. Y volvieron con la novia, con el papá, con los amigos. Entonces, es eso, ser constantes, ser diligentes, pero unir bolsas comunes de comunicación. Un solo emprendedor, pues se desinfla, no le alcanza el bolsillo para ello. Liliana de Urabá, es mi colega en Urabá, nos quiere hacer una pregunta. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Liliana. Gracias, César. Gracias, Julio. Julio, mira, es un tema relacionado, pues yo te sigo, hice algunas publicaciones que has hecho. No tengo el libro, pero pues ya he escuchado, gracias, yo escuchaba a César que es, mejor dicho, un fans tuyo, entonces estamos como inquietos con el tema. Mi pregunta va dirigida al tema de ¿qué recomendaciones nos darías en cuanto a la inducción para el sistema educativo en la línea de turismo para niños? ¿Sí? Tú sabes que nosotros manejamos en nuestras regiones y ahora entramos con más fuerza a apoyarle el tema de colegios amigos del turismo. Sin embargo, pues eso requiere un tiempo y una implementación, de los cuales unos compañeros ya están también delegados para ellos desde el ministerio. Pero yo sí quisiera conocer como unas directrices desde tu experiencia, en donde nos des como algo de inducción para saber cómo incluir a los niños en el tema turístico desde muy pequeños. Gracias. Pues Liliana, mira, son dos cosas, es el contenido y la esencia. Y lo básico, lo principal, lo fundamental es la esencia. ¿Qué significa la esencia? Que desde niños aprendamos a hablar, que desde niños no seamos tímidos, que desde niños podamos desenvolvernos, que desde niños tengamos la capacidad de negociar, que desde niños tengamos la capacidad de convencer, de persuadir. ¿Sí? Ahí estamos hablando del ámbito de las habilidades blandas. Cuando tú tienes ganado eso desde niño, y eso se refleja en toda la vida de la persona hasta que llegue adulto, tú le puedes ir impregnando contenido, temas, ¿sí? Pero la esencia es lo fundamental. Entonces ahí viene el tema. Bueno, entonces, ¿cómo a partir paisaje turístico, etcétera? Entonces, tú de meterme en un currículo, a edades tempranas, lo primero que yo haría, y lo más fuerte, un 70-80% de ese currículo estaría dirigido a desarrollar habilidades blandas. Cuando la persona tiene esas capacidades, podemos enriquecerla con los atributos de contenido y temático. Entonces, cómo interpretar un paisaje, cómo... Entonces, yo veo, y acá respetuosamente, de los programas institucionales de los cuales yo he sido parte como formador, pero a mí me han dicho, mire, esto hay que ir a entrenar al territorio. Entonces, ir a entrenar el territorio sobre cómo hacer interpretación de un destino turístico, de un paisaje. Y doy la como turista oculto, y me entendió los conceptos, pero no me inspiró, no me cautivó. Me pasó la vez pasada por la región bueno, no voy a mencionar la región, pero íbamos a subir a un jalonador, a un lugar jalonador, y estábamos caminando con mi novia y le dijimos al guía, bueno, por favor cuéntanos historias. Cuéntanos cosas, y el hombre nos dice, pero es que lo menos que yo sé hacer es comunicar, es contar cuentos. O sea, no tiene esas habilidades de comunicación, a pesar de que sí tenía el contenido de la interpretación paisajística. No sé si me hago entender. Habilidades blandas principal, y los atributos se van sumando a partir
de otro tipo de estrategias pedagógicas. Bueno, yo pienso que si no hay más preguntas por parte de los invitados, podemos ir cerrando. ¿Qué piensa Liliana? Sí, yo estaba viendo acá en el chat que otra persona comentó, pero no tiene nombre, aparece como bit.ly, aparece con el link de la conversación. Entonces, si de pronto, ¿cómo? Es como una publicidad. Ah, ok, bueno, porque si de pronto quiere agregar algo, creo que sería el espacio para hacerlo. Pero sí, yo pienso que podríamos ir cerrando este espacio, que celebro mucho porque creo que Julio nos da un panorama muy interesante de avanzar sobre todo como en la acción, ¿no? No quedarnos sobre todo en este contexto de crisis pensando en lo que tenemos que hacer y viendo las oportunidades que se nos pueden presentar, sino solamente, no quedarnos, perdón, solamente en eso, sino avanzar en el hacer, en el arriesgar. Creo que también nos ha dado pues aportes interesantes, también en el sentido como de tener unas nociones allí claras al momento de desarrollar o implementar cualquier emprendimiento en términos de marketing y comunicación, no solamente pensada desde el emprendimiento, sino también orientada a nivel de territorio, a nivel de destino. Entonces creo que han sido muchos los aportes, creo que a todos nos queda un poco la tarea de leernos el libro, porque creo que aquí hemos podido un poco detallar una o tres cosas que aparecen en este panorama que nos presenta Julio en el libro. Entonces yo creo que nos queda esa tarea una vez nos compartas el link de ver con detalle estas historias, porque sobre todo es muy importante empezar a construir pues a partir de los conocimientos y de las experiencias que han tenido los otros, ¿no? En territorios que son comunes, en territorios que, como tú bien lo mencionabas, Caquetá, Putumayo, que están en la construcción de esas nuevas narrativas. También hay personas acá de Montes de María. Entonces, creo que ha sido muy valiosa los mensajes que nos ha dado Julio en este contexto, ¿no? No sé, Julio, si de pronto quisieras agregar algún mensaje adicional a manera de recomendación o voz de aliento para estas empresas que están haciendo cosas en estos territorios emergentes y algo otras que están empezando en ese proceso. ¿Me escucharon? Sí, yo la escuché, Liliana. Julio, ¿me escuchaste? Parece que se cortó ahí la comunicación un poco. Julio Andrés, ¿nos escucha? Se desconectó. Julio Andrés. No, ahí está, pero tal vez falles en la comunicación. Sí. Bueno, entonces yo igual voy a hacer el informe de esta reunión, un pequeño resumen y les hago llegar también para aquellas Sí, bueno, personas. yo creo que Julio debe estar tratando de conectarse en este momento. Creo que ahí. Julio, ¿nos escuchas? Hola, ay no, a mí se me cayó y no escuché mi respuesta. Ay, Liliana. Y Julio, Están Julio. grabando, ¿cierto? Sí, Ah, bueno, está sí, bien. eso era lo otro que les iba a decir. La charla queda grabada, ya mañana está disponible para podérselas compartir. Entonces, si les parece, las personas que estén interesadas en recibirla, pueden poner aquí en el chat sus correos electrónicos y ahí se las hacemos llegar. Muchas gracias. No, con mucho gusto. Yo quisiera darle un campito a ver si de pronto Julio alcanza a resolver algún problema de conexión que tenga
y nos da como ese cierre que esperábamos hacer. Es que por estos días se vuelve un poco difícil la conexión porque todos estamos haciendo uso del internet, ¿no? Julio Andrés, aquí Bueno, estamos. buenas tardes. Ya se Buenas conectó. tardes. Ya estábamos igual en la despedida. Si logra conectarse bien, estamos dando un tiempito aquí a ver si logra conectarse para despedirnos, Julio Andrés. Don César, ¿Sí? mucho gusto. Mi nombre es Alejandro Carrillo, yo estoy en la Ruta del Agua, es el corazón de la cultura muisca. Quiero agradecerles, es una buena charla, Dios los bendiga y podamos seguir trabajando con estos temas y estar cordialmente invitados por nuestra organización Corgachalá para que conozcan nuestra Ruta del Agua. Estamos en la ventanilla de Negocios Verdes de Corpo Guavio y al mismo tiempo estamos nosotros en la red de turismo comunitario de Colombia. Y muchas gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias, muy amable por acompañarnos. Julio Andrés, estamos haciendo un espacio ahí de tiempo para ver si se logra conectar, igual ya nos estamos despidiendo. Todos muy contentos, muchas gracias, muy amable. No me salen los... Sí, claro que sí, ahí estamos viendo los correos, ya todos los correos que nos han escrito ahí les haremos llegar la grabación, les haremos también llegar la nota que nos compartió Julio de cómo construir esa marca territorial a partir del caso de estudio de Medellín y también les haremos llegar, pero esto sí será en las próximas semanas, el libro que ya Julio termine de adecuar para que todos podamos conocer a partir de su experiencia y de sus historias esas 30 cosas importantes para tener en cuenta al momento de iniciar o de desarrollar cualquier emprendimiento. Mi amor, pues aquí luchando con esas cosas por internet. César, no sé si de pronto Julio alcanzó permítame. a solucionar. Hola Julio, ya va a intentar conectarse. Aquí, excelente momento, muchas gracias. Bueno, no me salen los mensajes de mi WhatsApp, no sé qué pasa, pero podemos cerrar. Quiero agradecerles a todos por la asistencia. Bueno, ya les estaré haciendo llegar también el resumen y la grabación de este conversatorio. Muy amables. Muchas gracias a todos. Sí, claro que sí. Yo creo que podríamos incluso pensar en alguna charla posterior que podamos hacer con Julio, en donde podamos quizá detallar un poco más el tema de asociativo, de trabajo en equipo y de alianzas, que creo que es uno de los intereses de uno de los participantes que no aparece su nombre, pero sí me parece importante que lo podamos abrir como un espacio de conversación posterior. Alguna persona también pide mis datos de contacto, claro que sí, mi correo, igual se los voy a poner ahí por el chat, pero se los digo ahora, es de heredia@mincid.gov.co del programa de Turismo y Paz del Viceministerio. Y pues lo que necesiten con muchísimo gusto. La idea es continuar con estos espacios. Ayer también hicimos una charla con Freddy Chamorro, que también lo vi conectado ahora a esta conversación. Freddy Chamorro es un emprendedor de San Jacinto Bolívar, de la región de los Montes de María. Nos estuvo hablando acerca de su experiencia y bueno, la idea es en las próximas semanas poder generar estos espacios de diálogo y de intercambio donde podamos conocer las experiencias, no que se han desarrollado en otros países o en otros contextos diferentes, sino emprendimientos y experiencias significativas que se han construido y que están en proceso de formulación y de construcción aquí en el país y sobre todo en destinos emergentes que ven en el turismo una oportunidad no solo de desarrollo económico, sino también de desarrollo social y de aprovechamiento y reconciliación con la naturaleza. Entonces, pues les menciono esto porque en los diferentes canales, grupos de WhatsApp y demás que tenemos, les iremos compartiendo esta información para que nos podamos conectar en las próximas semanas y para que podamos aprovechar estos espacios que nos pone la crisis sanitaria
para conocer lo que están haciendo nuestros pares en otros lados del país. Entonces, nada, yo quisiera ya cerrar porque creo que definitivamente Julio tuvo problemas para conectarse, agradeciéndole a todos los que nos acompañaron y a invitarlos pues a estos otros espacios que generemos en las próximas semanas. Muchas gracias. Gracias Liliana y gracias a todos, que tengan una feliz tarde. Gracias, igual nuevamente, buenas tardes. Gracias por la oportunidad. A todos ustedes muchas gracias. Fue muy valiosa su participación.